Bueno, jovenazos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Solo que hoy no estamos solo nosotros dos. No. Hoy Javier Cojulún, nuestro gran amigo, quiere ser también una voz de la verdad. ¿Verdad? Eso. Eso. ¿Cómo estás, Javi? Bien bendecido y en victoria. Ahí está. Ahí down. Con todo, ¿Cómo es? ¿Y a su Todo. nombre? ¿Qué? gloria, ¿Y su pueblo? en victoria. Ahí está. Qué Eso. bárbaro. No, pues hoy vamos a leer la palabra de Dios como siempre lo hacemos. Creo que el enfoque de nosotros siempre es la palabra, ¿no? Y Jesucristo, que es quien nos salvó. Y precisamente ¿de quién vamos a hablar hoy? De Jesús, de lo que Él hizo por ti y lo que Él hizo por mí y por nosotros tres. Entonces, nos vamos a dirigir a Filipenses capítulo 2. Es un capítulo bastante interesante y donde podemos reflexionar sobre todo, donde podemos ser cambiados, transformados, ¿verdad? Así que vamos a orar y qué mejor que le pidamos a Javier que ore. A Javi, puedes orar para el estudio. Dios bueno eterno y eterno. Hoy estamos aquí reunidos, Señor, para darte las gracias por este día. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Hoy queremos, Señor, poder leer tu palabra y entenderla, Señor, y no solo entenderla. Queremos también compartirle al resto de personas este mensaje tan precioso. Dios. Muchas gracias por todo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Va. Miren, pues son 30 versículos, así que 10 cada uno. Miren, yo empiezo. El título, bueno, no lo había dicho, pero es Humillación y Exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Luminares en el mundo, dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues yo a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades,
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo estén con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén y amén. Nosotros siempre decimos qué es lo que creemos que Dios nos habla a nosotros en los capítulos que leemos, pero queremos que Javi nos... ¿Vos qué crees que es? O sea, obviamente hay tantas cosas por resaltar y hay una cosa sobre todo más interesante, ¿verdad? Pero, ¿qué crees que Dios te deja en tu corazón hoy para compartirnos a nosotros y a los demás? Yo creo que, como dice el capítulo A de iluminarse en el mundo, pues nosotros somos la luz del mundo, o más bien la sal de la tierra, ¿va? Y así como nosotros tenemos, o como lo digo, así como nosotros hemos sido cambiados por el poder de Dios, así también tenemos el deber eh, de poder cambiar a los otros, bueno, sí, poder cambiar a los otros mediante la palabra de Dios. Bueno, más bien solo Dios puede cambiarlos. Sin embargo, solo podemos hacer eso mediante poder seguir su voluntad y cumplirla. Por eso es este versículo que tengo subrayado que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que, bueno, yo lo entiendo de tal manera que si nosotros estamos en congruencia con Él o eh, conocemos cuál es su voluntad, así nosotros vamos a querer hacer su misma voluntad. No sé si me doy a entender, Sí, sí, sí. pero con lo que quiero llegar es el punto en que nosotros no tenemos que guardarnos este precioso mensaje, tenemos que ir a cualquier parte del mundo o a donde nos envíe el Señor para poder expandir su mensaje. Ok, sí, buenísimo. Yo creo que eso es lo que a Dios, lo que Dios nos llama a hacer, ¿no? Como literal, como lo dice, luminares en el mundo. No sé, Xavi, ¿vos qué pensás? A mí me gusta que es curioso, ¿ah? Que dice que Dios, Jesús no buscó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, ¿verdad? Em, es algo como que te asombra y que te enseña la humildad con la que Jesús bajó, ¿verdad? Em, o sea, él pudiendo hacer tantas cosas, decidió humillarse y tomar forma de siervo. Y es algo que te pone a pensar como de que cómo alguien tan grande pudo hacer ese acto, ¿verdad? Y es Ujú. un acto de amor que te demuestra el amor tan grande que tiene, que nos demuestra Jesús, que nos demuestra Dios, que nos demuestra Dios porque Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera, pues no muera, sino tenga vida eterna. Y es un acto de amor de Jesús porque entregó su vida por pecadores, ¿va? Pecadores como yo, como vos, como el Javi, Sí. que no merecemos, ¿va? Esa misericordia, es inmerecida, pero Él nos la dio porque la necesitamos. Y eso es lo que me llevo yo de este capítulo. Sí, No sé vos qué opinas. Sí, algo muy interesante que, como bien lo decís vos, o sea, Cristo hizo esto, o sea, Él era Dios y bajó de los cielos porque dijo, estos se me van a perder, pero no se pueden perder porque son mis hijos y porque los amo, ¿verdad? Entonces, algo que me gusta aquí es que Pablo, porque Pablo escribió esta carta a los filipenses, em,
No solo dice, miren lo que hizo Dios, Él bajó desde los cielos, se hizo hombre cuando rehusó actuar como lo que Él era, y ahora nosotros tenemos vida eterna. Pero no solamente dice eso, sino dice, haya pues en ustedes este mismo sentir. Ustedes actúen de la misma manera. Pero yo no soy Dios. Sí, no somos dioses. Somos todo lo contrario a eso, pero nosotros, como dice en el 3, nada hagáis por contienda, perdón, o por vanagloria. Antes bien, con humildad. ¿Y cómo nos cuesta eso? Porque uno dice, ay, en algún momento yo digo, pues puedo predicar y hasta algún momento en mi humanidad digo, pues tengo de qué gloriarme, pero no, porque soy lo que soy gracias a lo que Él hizo. ¿Verdad? Entonces eso es importante que lo tengamos en nosotros, en nuestras vidas, de que si nosotros hacemos algo bien, nosotros nos reconocen, vos qué bien predicaste, vos qué bien hiciste ese examen, que no somos nosotros. Si nosotros hacemos algo bien, es porque Cristo hizo lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, Javi, ¿vos pensás lo mismo? No sé. Yo pienso que es verdad todo lo que dice en el capítulo, el hecho de que no, que a veces uno, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo un día en el cual había sacado la mejor nota en la clase de química. Tanto así que varios licenciados me felicitaron, ¿va? No es por... Sí, 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 sí. Pero, pero aún así, o sea, hubo el sentimiento en mí de decir, o ese pensamiento, de decir, soy mejor que los demás, ¿va? Sí, claro. Pero lo entendí que no debía hacer ese tipo de, o no tener ese tipo de comentarios, o cuando vinieran, rechazarlos. ¿Por qué? Porque lo que yo he aprendido es que yo necesito eh, imitar, imitar a Cristo. O sea, si yo quiero verdaderamente ser humilde y no, y, y no estar en vanagloria o digámoslo en soberbia, porque uno puede llegar a ser, debido a sus logros, puede caer en ese tipo de cosas. He Sí. aprendido que siempre que hago un logro, tengo que venir y darle gracias a Dios. O sea, vine yo, saqué una super nota, digámoslo, pues no lo hice yo, sino que le doy la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo darle, o bueno, puedo enseñarle a los demás Sí. eh, un ejemplo, ¿sabes? Un ejemplo que, por ejemplo, por ejemplo aquí dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Es decir, Ujú. que yo siempre intento dar aquel ejemplo de luz o de justicia frente a los demás, para así poder alumbrarlos. O sea, si bien Sí. es cierto que también tengo que dar la palabra y tengo que hablar de ella, no solo tengo que hablarla, también tengo que vivirla. ¿Sabes? Uf, papá, sí. Xavi quiere comentar, dice. Yo eso sí, sin palabras, palabras, una predica, la verdad. Sí. No, yo no quiero decir nada. Ah, Eso fue lo fijado. Sí. no, pues sí, sí tienes razón, Javi. La verdad es que, pues, todos tenemos una parte de. Por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio antes, donde estaba con Xavi, Xavi era muy buen portero, mano. De verdad, vos. Era un porterazo, mano. De verdad, man. Pero yo siento que a lo que voy es de que todos tenemos de qué poder gloriarnos, ¿no? Pero siempre aprender en humildad, a ser, pues valga la redundancia, humildes, sin manchas, santos sobre todo. Y lo importante, yo creo que el capítulo es ver lo que hizo Cristo y que gracias a lo que hizo Jesús, entonces nosotros ser luminares en el mundo. ¿Verdad? Ser ejemplo de los creyentes en amor, en fe, en pureza, en misericordia, en todas esas cosas, ¿verdad? Y, y como el fin de todo esto, no sé si ustedes o Xavi crees lo mismo, es exaltar a Cristo, ¿verdad? Porque dice en el 10 en el 9 por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos, aquí en la tierra, que somos un montón, y debajo de la tierra, ¿verdad? Para que todos y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, si crees eso, ¿va, Xavi? Sí, oye, sí, bro. Sabemos que o sea, que el nombre de Jesús es único, que tiene poder, se Mm, sabe. Por eso es que siempre se termina la oración, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y también otras cosas, ¿verdad? Que solo son gracias a Él. sí, Eh, la verdad. sí, eso. Más o menos para ir terminando, pero quisiera que meditemos en esta parte que dice en el 12, ¿verdad? Eh, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo cuesta eso ahora, no? O sea, hay demasiadas tentaciones, hay demasiadas cosas en las que nosotros podemos caer, pero ¿cómo, Javi, cómo guardarnos en medio de tanta oscuridad para Dios, ¿verdad? Y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? No sé qué crees. Yo creo que en esta era, o sí, en esta era, en esta época, sí, como dice la palabra, va, se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Pues es cierto que es muy difícil, vaya, porque por lo menos a mí me pasa que a veces estoy, digamos, estresado por tantas cosas que pueden pasar en la vida, ¿va? O triste también, pero siempre está ese como deseo, ese recuerdo de decir, no, ahí está contigo Dios, ahí está contigo Dios. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Pero también es cierto que vienen las tentaciones y eso es algo que a veces nos puede hacer caer o nos puede botar, pero lo que yo he aprendido es que si uno verdaderamente quiere seguir a Dios o quiere seguir a Cristo y amarlo, uno tiene que levantarse sin importar cuántas veces caiga, ¿sabes? Como dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, no importa qué es lo que uno esté pasando, ¿verdad? Mientras uno tenga el deseo de querer levantarse y seguir a Cristo, tiene que hacerlo. Pero no solamente es un seguir de decir, no es solamente un seguir de decir, lo voy a seguir y sigo cayendo, o Mm, sigo equivocándome, ¿va? No, uno tiene que pedirle a Dios que haga el cambio en su vida, ujú, ¿sabes? sí, totalmente. Y creo que uno de los pasos de eso es el bautismo, ¿verdad? Cosa que Xavi hizo recientemente el año pasado. Ah, Eh, ¿en serio? sí, 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 lo hizo como en diciembre, pero contanos, Xavi, vos, bueno, eso no se me había ocurrido, pero contanos cómo ha sido tu experiencia después de haber sido bautizado, conociendo obviamente que de verdad, mucha, siempre, o sea, cuando uno dice, bueno, me voy a bautizar, después ya no va a pecar. Mentira, porque siempre pues, somos humanos y fallamos, ¿va? Entonces, sobre todo, ¿cómo ha sido tu experiencia en el hecho de seguir buscando a Dios a pesar de fallar, ¿sabes? Fíjate que siento que, irónicamente, siento como que estoy fallando el doble, pero es como que me vienen más tentaciones, vienen más cosas. em, pero también gracias a eso también puede haber un montón de cosas que dejé de ver hace mucho, ¿verdad? Ujú, Em, como que hace mucho que no sentía, como que no, ¿cómo puedo poner esto? Como que dejé de sentir como que Dios está aquí, pero yo sí sabía que está aquí, pero me faltaba es como que el sentir la presencia. ujú, Y después de eso, em, volví a reconocer que Dios está aquí, que em, las cosas que suceden, todo es por Él, por propósito, el plan que tiene para mí. ujú, Y está hablando en mi vida. em,
me está, desde hace un par de semanas me está llamando. Todas las prédicas, Mm, siento que me hablan a mí en la iglesia en la que estoy, va, que literalmente me dice que deje las cosas que me apartan de Dios y empiece a, ¿cómo se llama?, a resolver el problema al que estoy, que me está alejando de Dios, que no le dé más importancia a lo que me aleja de Dios, sino que encare el problema, porque si no después ya va a ser muy tarde. sí. Sí, sobre todo aplicar la palabra, como bien lo dijo Javi, ¿verdad? No solo saberla, aplicarla y ponerla en práctica. Y el hecho también que cuando vengan tentaciones, la Biblia dice, huyan, ¿verdad? No luchen. Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Y para casi cerrar, Javi, también cómo ha sido tu experiencia ya siendo cristiano con con las tentaciones y cómo has permanecido en el Señor, porque pues si estás aquí es porque has permanecido. Pues yo creo que hay veces en donde las tentaciones, cuando uno las mira, o sea, como cuando tú decías, si uno intenta lucharlas, esas tentaciones se asemejan a un gigante, a un gigante que es imposible de vencer en nuestras propias fuerzas. Pero ¿sabes qué he comprendido yo? Que cuando uno viene y deja de prestarle atención a las tentaciones y en vez de ver el problema, decide poner su mirada en Uf, Jesús. buenísimo. Es como si la vida se pusiera modo fácil. No sé cómo decir, bueno, modo fácil, ¿no? Porque igual sigue siendo muy complicado, pero ciertamente eso ya te da una esperanza o o, o te permite pasar y derrotar aquellas cosas que siempre te están molestando. Sí, sí, totalmente. Sí, eso sí, es algo que Dios me ha hablado también, ¿verdad? Y como dijo el hermano Toniel Ríos Paredes, miren hermanos, decía él, en la carne no se educa, se mata. Y muchos quieren educar la carne y no se puede educar, hay que matarla, ¿verdad? Entonces, pues gracias a ustedes por este tiempo de reflexión. Y finalmente hay algo muy importante, pues para los que nos están viendo, ¿no? Que están luchando con algún pecado o dicen, le estoy fallando demasiado a Dios, quiero ser un luminar en el mundo, pero no puedo o es muy difícil. Hay algo muy importante que dice aquí, va, que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cómo aprender a tener temor y temblor? Dice el Salmo 34:11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. O sea, el temor de Jehová se enseña. ¿Y se enseña cómo? Con estudios bíblicos, con comunión, leyendo la palabra, que la palabra sea el centro, que Cristo sea el centro. Entonces, aprender a decir, es que ¿cómo puedo tener temor de Dios? Pero si yo no le tengo miedo, si yo lo amo, ¿verdad? Pero no, tengamos temor de Dios para que cuando vengan las tentaciones yo no pueda ofender a Cristo, ¿verdad? El simple hecho de pensar de voy a pecar es una ofensa a la santidad de Dios. Entonces cuando todas esas cosas vienen a tu mente, hay temor de Jehová. Y eso es lo que nos ayuda a ser luminares en el mundo, a aplicar el ejemplo de Cristo que fue humilde, se humilló él mismo y a ser a luminares en el mundo, ¿verdad? Así que, pues este fue el estudio y espero que haya sido bendición para todos, para ustedes. Al menos para mí fue de bendición, ¿no? Em, pues entonces, gracias Javi por estar con nosotros, de verdad. Queremos que sigamos haciendo estudios juntos, de verdad, porque solo nosotros dos es de bendición, pero con alguien más también es de muchísima más bendición, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estuviste con nosotros, Javi. Mm, Me da gusto entonces. ¿Están listos? Estamos ready, estamos ready. Ah, está bueno. Padre, te damos gracias por este estudio.
Te pedimos que esta palabra bendiga a todas las personas que nos ven, Señor, aunque sea una o dos, Padre, que sea solo nuestra mamá o nuestro papá, que esta palabra los llene, Señor, para que puedan buscarte con temor, Señor, y que puedan conocerte a ti, Señor. Te pedimos que esta palabra siga siendo expandida por el resto del mundo, Señor, que podamos llevar tu palabra más lejos, Señor, y que podamos llegar a hacer cosas grandes y maravillas en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Y a su nombre? Vuelvo a repetir, pues, ¿y a su nombre? Gloria. ¿Y su pueblo? En victoria. Ahí está, mamá. Nítido, pues, jovenazos. Un gusto.